Hola, en este nuevo material de apoyo para nuestro curso de astrología a través de Internet, quiero regresar sobre el tema de las diferencias entre signos y constelaciones. Creo que es un tema que es importante que quede muy claro y un ejemplo que nos puede servir para lograr esa claridad es el de Ofiuco, el caso de Ofiuco, el circo de Ofiuco, como lo llamo acá. Es un tema mediático recurrente, por lo menos en dos ocasiones ha sido objeto de un gran boom en los medios. La primera vez en los 90 y la segunda vez hace un año, 2 años, ahorita no recuerdo, creo que hace un par de años fue. En ambas ocasiones se trató de un astrónomo que utilizaba como argumento para atacar la astrología el hecho de que realmente no existen 12 signos, sino 13, porque las constelaciones por las que atraviesa el Sol a lo largo del año no son 12, sino 13. Entender en qué se basa esa afirmación, entender la falta de base que tiene esa afirmación, eh, es garantía de que estemos entendiendo la diferencia entre signos y constelaciones. Porque creer que Ofiuco es el decimotercer signo del zodiaco equivale a creer que para la astrología y para los astrólogos, signos y constelaciones son términos equivalentes entre sí. Y en realidad, signo zodiacal es algo distinto a constelación zodiacal. Si buscamos Ofiuco en Google, encontramos rápidamente una cantidad de referencias. Bueno, el artículo de Wikipedia, que como todas las cosas de Wikipedia, o la mayoría de las cosas de Wikipedia está bastante bien, pero cosas como esta: Ofiuco, el nuevo signo zodiacal, consulta tu nuevo signo. Eh, el nuevo zodiaco de 13 signos, incluye Ofiuco. Este de acá ya lo había marcado. Ofiuco y las mentiras del zodiaco. Vamos a esto. Es el típico, es la típica noticia en la que un astrónomo explica el por qué el zodiaco o la astrología carece de base. Por ejemplo, aquí podemos citar este párrafo. Para este divulgador científico, el personaje de este artículo, expresidente de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, estos hechos son una prueba más del timo de los horóscopos, ya que se basan en unas simples abstracciones completamente arbitrarias que los humanos proyectaron en el cielo para leer el firmamento. Eh, todas estas supuestas críticas, ¿verdad? Todas estas supuestas críticas a la astrología provienen de la confusión entre signo y constelación, provienen de hablar de signos zodiacales y constelaciones zodiacales como si fuesen una y la misma cosa, y por lo tanto absolutamente intercambiables. Y por supuesto, el atribuir esa creencia a los astrólogos es lo que le permite a estos críticos de la astrología construir un discurso en el que se ridiculiza al astrólogo. Regresemos a nuestra esfera celeste y vamos a colocar únicamente el ecuador, ¿verdad? Ahí tenemos el ecuador, y vamos a colocar la eclíptica. Vamos a tener nada más el ecuador y la eclíptica. Ya por el material pasado sabemos lo que es el ecuador, sabemos lo que es la eclíptica. La proyección del ecuador terrestre, en el caso del ecuador, el camino aparente del Sol contra el fondo de las estrellas fijas, en el caso de la eclíptica. Y mencionaba en ese material pasado que el punto de referencia que se utiliza no solamente en astrología, sino también en astronomía de posición para ubicar objetos en el cielo, es la intersección de esas dos líneas, la intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. Ese punto donde se intersectan, sabemos que es el punto de los equinoccios. Los astrónomos hoy en día, para calcular el equivalente a lo que es la longitud en la Tierra, utilizan ese punto de referencia, que es el cruce de ellos dos, es decir, el punto Aries o primer punto de Aries,
o grado cero del zodiaco, como queramos llamar. Lo cierto es que es el equivalente celeste de lo que sería el meridiano cero o meridiano de Greenwich en la Tierra. O sea, de la misma manera que para poder medir la longitud en la Tierra se estableció un meridiano arbitrario que pasaba por un lugar arbitrario de la superficie terrestre, que en este caso era el observatorio de la ciudad de Greenwich, y se decidió que ese era el punto cero, el meridiano cero. Lo mismo ocurre con el cielo, que se establece un lugar arbitrario, bueno, no tan arbitrario en este caso, en el caso de la medición celeste, definitivamente estamos hablando de que se eligió un punto altamente significativo, porque definitivamente la intersección de esos dos círculos, la intersección del ecuador y de la eclíptica, es un punto notable dentro de la esfera celeste, mientras que en el caso de Greenwich, bueno, digamos que es un punto mucho más arbitrario, ¿no? Igual se pudo haber tomado, qué sé yo, un observatorio en cualquier otro lugar del mundo, y entonces el establecimiento de los usos horarios sería diferente al que conocemos, porque esto tiene una implicación directa en las zonas horarias con las que nos manejamos en el mundo. Por donde pasa el meridiano de Greenwich, se considera que es el uso horario cero. Y a partir de allí, en la medida en la que nos movemos, ya sea hacia el oeste o hacia el este, vamos sumando o restando horas a ese punto de partida que establece Greenwich. La longitud tiene esta importancia o tiene este efecto con relación a lo que es la definición de los usos horarios, pero no olvidemos, como decíamos en el material anterior, que una de sus principales aplicaciones tiene que ver con la capacidad para localizar un lugar en el mundo. La longitud sería la primera coordenada cuando yo digo que una persona está en el grado 66 minuto 56 de longitud oeste, quiere decir que se encuentra más o menos en algún punto del planeta sobre esta zona que estoy ubicando acá, ¿no? Sobre ese arco que estoy recorriendo con el cursor. Si yo además ahora agrego un segundo dato, que es que esa persona está a 10 grados 30 minutos de latitud norte, bueno, entonces estoy diciendo que esa persona está más o menos en este punto, es decir, que esa persona está en Caracas, está donde estoy yo en este momento. Caracas está a 66 grados 56 minutos de longitud oeste y a 10 grados 30 minutos de latitud norte. Y ese es el punto en el cual estoy en este momento. Entonces, de la misma forma que la latitud y la longitud me sirven para ubicar lugares en la Tierra, tengo el equivalente en la esfera celeste, que es lo que los astrónomos llaman ascensión recta y declinación. Ajá, allí lo podemos ver. A partir de ese punto cero, empezamos a dividir la esfera celeste de la misma manera que hacemos con la Tierra. Tenemos una distancia que se mide sobre el Ecuador y tenemos la distancia que se mide en lejanía al Ecuador, en este caso estamos hablando del Ecuador celeste, por supuesto, de esa distancia en grados desde el Ecuador celeste, que sería la declinación, el equivalente a la latitud. Y bueno, y esto funciona bastante bien, la ascensión recta y la declinación es el estándar para los astrónomos y para los aficionados a la astronomía para ubicar objetos en el cielo. Pero fíjense en una cosa, de la misma manera que este sistema de medición toma como referencia el ecuador, es decir, hace sus mediciones de distancia sobre la línea del ecuador, igual podríamos haber tomado la eclíptica. Es de nuevo un tema de convenciones. Yo puedo establecer un sistema de coordenadas que toma como base el ecuador celeste, pero también podría establecer un sistema de coordenadas que toma como base la eclíptica.
a cambiarlo, vamos a movernos a un sistema de coordenadas eclíptico. Ahí está. Tengo exactamente lo mismo, el punto cero sigue siendo el mismo punto cero, pero ahora las mediciones las estoy realizando sobre la eclíptica y en distancias a la eclíptica. El equivalente de la longitud lo mido sobre la eclíptica en lugar de medirlo sobre el ecuador, y el equivalente a la latitud la mido en distancia a la eclíptica en lugar de medirla en distancia al ecuador. Bueno, resulta que esa elección de línea base tenía muchísimo más sentido en la antigüedad que la elección del ecuador. ¿Por qué? Porque hoy en día el ecuador para nosotros es un punto fundamental, un punto notable, porque bueno, tenemos conciencia de la esfericidad de la Tierra y sabemos que el ecuador divide nuestro planeta en un hemisferio norte y un hemisferio sur. Muy distinto era en la época en la que no se tenía conciencia de esa tierra esférica y por lo tanto el ecuador era una línea notable, pero no tanto como la eclíptica, porque la eclíptica, recordemos, es el camino del sol. Y para los antiguos eso tenía una importancia extraordinaria. Eh, esos antiguos, esos padres fundadores de la astrología, que serían los astrólogos, astrónomos de la antigua Mesopotamia, eh, eh, fueron quienes por primera vez dividieron el año en 12 meses de 30 días. En realidad, esa idea de dividir el año en 12 meses de 30 días es una que ellos sabían que el año no calzaba, o sea, que eso, o sea, que trabajar con un calendario de 12 meses de 30 días no funciona por la sencilla razón de que se desfasa, de que en el tiempo se desfasa. Ellos a efectos prácticos utilizaban lo que se suele utilizar o lo que se suele utilizar en esa zona del Medio Oriente y todavía se conserva en muchos países, que son los calendarios lunares de 13 meses, que se ajustan dinámicamente para que sigan funcionando con respecto a lo que son los ritmos de las estaciones y todo eso. Pero estos antiguos astrólogos astrónomos, como decía, o astrónomos astrólogos, como quieran llamarlo, estos personajes fueron los primeros en proponer lo que ellos llamaban una especie de año ideal. Ese año ideal era un año de 12 meses, cada uno de 30 días. En el fondo de lo que estamos hablando es de dividir el recorrido del Sol, esta línea por la que el Sol se va moviendo a lo largo del año, dividirla en 12 segmentos de 30 grados. Eso fue lo que ellos hicieron. Esa división de la eclíptica en 12 segmentos de 30 grados era lo que daba forma, lo que establecía la base de ese calendario ideal, que era un calendario de naturaleza sagrada, vamos a decirlo así. No tenía que ver tanto con el uso concreto, pragmático, de cuando hay que sembrar y ese tipo de cosas, sino tenía que ver con un modelo para entender el cielo, un modelo para entender ese desplazamiento del Sol y del resto de los planetas que ellos observaban y además poder ubicarlos. Es decir, esos segmentos de 30 grados me permitían saber en qué punto, me permitían organizar la observación del cielo para poder saber en qué punto se encontraba la luna o en qué punto se encontraba el sol y en qué punto se encontraba el resto de los planetas que tomaban en cuenta en aquel momento. Y es esa división de 12 segmentos de 30 grados que ya existía en el año 1300 antes de Cristo. Estamos hablando de que por lo menos con toda seguridad se puede fechar a partir de un documento que sobrevive, de unas tablillas de esas de escritura cuneiforme que sobrevive, una que se llama la tabla de Mul-Apin. O sea, a partir de esta tablilla de Mul-Apin y de los catálogos de estrellas anteriores, de los cuales esta tablilla de Mul-Apin guarda
una tradición, se llega a establecer que es alrededor del año, o sea que alrededor del año 1300 antes de Cristo existía esta, esta organización del año idealizado eh, en un recorrido del Sol a través de 12 segmentos de 30 grados cada uno. Bueno, allí es donde tenemos la más antigua referencia a lo que con el tiempo se va a transformar en el concepto de signo astrológico. Si pedimos que nos coloque el zodiaco, vamos a, vamos a colocar el zodiaco, ahí está. Ahí tenemos el zodiaco, ahí tenemos el zodiaco, y podemos observar que cada segmento de 30 grados equivale a lo que para nosotros hoy en día es un signo del zodiaco. De tal forma que la longitud medida sobre la eclíptica equivale a ubicar a un planeta o un determinado indicador cualquiera sobre el zodiaco. Por ejemplo, si yo digo que un punto en el cielo está en el grado 15 de longitud medida sobre la eclíptica, lo que estoy diciendo es que está en la mitad de Aries, que está en el grado 15 de Aries. Si por otra parte yo digo que un planeta, un punto en el cielo, se encuentra en el grado 45 de longitud medida sobre la eclíptica, lo que estoy diciendo es que está en la mitad de Tauro, que está en el grado 15 de Tauro. Los primeros 30 grados son Aries, 15 grados más ya nos mete dentro de Tauro, y 15 más 30 es 45, así que la longitud 45 medida sobre la eclíptica equivale al grado 15 de Tauro. Bueno, resulta que para los astrólogos resultaba muchísimo más cómodo utilizar esa nomenclatura de darle un nombre a cada una de estas franjas y referirse al conjunto de 30 grados dentro de cada una de las correspondientes 12 franjas. Y en lugar de estar diciendo el grado 78, bueno, directamente decimos grado 18 de Géminis. Decir grado 78 sería lo mismo que decir grado 18 de Géminis. Entonces, es un sistema para ubicar coordenadas en el cielo, es un sistema para saber dónde está algo en el cielo. Al mismo tiempo, esas posiciones se fueron cargando de significado. O sea, estamos hablando de dos líneas de desarrollo paralelas. Por una parte existe un sustrato astronómico de la astrología, un sustrato que tiene que ver con organizar el cielo y organizar, o sea, con organizar el cielo y ser capaz de dentro de ese cielo organizado poder ubicar un objeto, poder decir Marte está en tal sitio. O sea, ¿cómo digo que Marte está en un determinado lugar? ¿Cómo lo ubico? Bueno, es en principio un sistema de referencia, pero es un sistema de referencia que se fue desarrollando a la par que un conjunto de significados que se van atribuyendo al hecho de que Marte se encuentre en determinada zona de ese círculo que es la eclíptica, que ahora está dividido en esos 12 segmentos de 30 grados que con el tiempo se convertirán en signos zodiacales. Ajá. Llegados a este punto, podemos introducir el tema de las constelaciones. Estoy calculando la ubicación de las constelaciones para el año 1300 a.C. En ese año 1300 a.C., el signo que hoy en día llamamos Aries, que en esa época evidentemente no se llamaba Aries, era simplemente el primer segmento de 30 grados, esa zona del cielo, que hoy en día recibiría el nombre de Aries, comenzaba efectivamente en la constelación de Aries, pero más bien hacia el final de la constelación de Aries. La mayor parte caería en lo que hoy en día llamamos la constelación de Tauro. Estas constelaciones
no tenían tampoco exactamente estas configuraciones y estos nombres en esa época. Si volvemos nuevamente a la famosa tabla de Mulapin, bueno, ahí nos encontramos con que el conjunto de las constelaciones por las cuales pasa la eclíptica, el conjunto de constelaciones que son atravesadas por la eclíptica, aparecía en 17, o sea, el número de constelaciones que la eclíptica atravesaba, ellos lo contabilizaban en 17. En aquella época las constelaciones servían para lo mismo que nos pueden servir las constelaciones hoy en día. Cuando una persona, cuando un aficionado a la astronomía empieza a aprender a reconocer constelaciones, lo hace precisamente para poder orientarse en el cielo, para poder reconocer regiones del cielo. Hay una región del cielo donde vemos la constelación de Orión, hay una región del cielo donde vemos la constelación de la Osa Mayor, y ese conocer las distintas configuraciones de estrellas, particularmente luminosas, nos permite conocer una especie de geografía celeste. Bueno, exactamente lo mismo ocurría en la antigüedad, es decir, a medida que el Sol se iba moviendo sobre la eclíptica, a medida que el Sol se iba moviendo sobre la eclíptica, iba atravesando ese telón de fondo, coloquemos de nuevo las estrellas. Recordemos que esas líneas, que son las constelaciones, están haciendo referencia a estrellas particularmente luminosas y organizadas de una forma que tiene que ver con criterios de cada sociedad, cada cultura, en fin, ¿no? Pero lo cierto es que son patrones reconocibles, son patrones en el cielo que se pueden reconocer. El Sol iba atravesando esas constelaciones y resultaba, para la simple vista, mucho más fácil decir, bueno, el Sol en este momento está, pongamos por caso, qué sé yo, en el trabajador agrario, de Agrarian Worker, que aparece como la constelación número 17 y que más o menos estaría asociada a lo que hoy en día llamamos la constelación de Perseo. Es decir, si yo decía que el Sol estaba en el trabajador agrario, estaba diciendo que estaba en esta zona, ¿verdad? O sea, la constelación de Perseo es esta de acá. Vamos a quitar las estrellas. La constelación de Perseo es más o menos esta zona. La proyección sobre la eclíptica sería más o menos esta. Vamos a quitar el zodiaco porque en aquella época simplemente aún no tenían nombres esos segmentos. Y entonces decir en ese momento en el que se hizo esa compilación que el Sol estaba atravesando esa zona que ellos llamaban el trabajador agrario, significaba que se encontraba más o menos en esta zona del cielo, que en esa época coincidía con el primer segmento de 30 grados, que, insisto, en aquella época aún no se llamaba Aries. El punto de origen de la medición ya sabemos que se va desplazando contra el fondo de las estrellas fijas a lo largo del tiempo, ese fenómeno de la precesión de los equinoccios, pero lo cierto es que su desplazamiento es tan lento que a efectos de una vida humana efectivamente puede ser útil llegar a decir, si está en el trabajador agrario, significa que está atravesando esa primera banda de 30 grados. Claro, eso ya no sería verdad 200, 300, 500 años más tarde, como nos ha ocurrido a nosotros. En algún momento se llegó a fijar los nombres de esos segmentos a partir de las constelaciones que coincidían en ese determinado momento en el que se llegó a establecer esa relación, y en ese momento todo coincidía, pero 2000 años más tarde resulta que ya no cuadran las posiciones de las constelaciones con las posiciones de los signos. ¿Cuándo ocurrió eso? Como les decía, alrededor del año 500 antes de Cristo. A mí me gusta la idea de fecharlo aquí, aproximadamente alrededor del año 450, ¿no? No exactamente del 500, sino alrededor del 450. No, no tenemos evidentemente una fecha exacta, ¿no? No podemos decir que el zodiaco tal como lo conocemos nació exactamente en tal año, porque todo depende de cuál es el área
que le asignaríamos, cuál es el espacio de influencia, por así decirlo, la frontera de esa región del cielo que llamamos Aries. Hoy en día existen una frontera, si ponemos aquí borders, ¿verdad? Nos establece la frontera y ahí podemos ver las fronteras que hoy en día se le asocian a la constelación de Aries. Vamos a aumentar esto un poco. Ok, ahí. Ahí podemos ver las fronteras que se le asocian en la actualidad a la constelación de Aries por parte de los astrónomos. Pero decir que esta zona del cielo corresponde a Aries es una convención moderna, es una convención que se estableció a comienzos del siglo XX, en 1928, si mal no recuerdo, fue que la Unión Astronómica Internacional hizo esa división del cielo en 88 constelaciones, de tal manera que todas las estrellas del cielo cayeran en alguno de esos 88 segmentos. Y son como países, o sea, son como si, de la misma manera que la Tierra está dividida en países, es como si se hubiese dividido en países el cielo. Donde hay, por ejemplo, qué sé yo, un país chiquitico que se llama Triángulo, y un país bastante más grande que se llama Piscis, y así sucesivamente con cada una de las constelaciones. Y en particular, eso lo hicieron también para las constelaciones zodiacales. Entonces, para los astrónomos contemporáneos, a partir de una convención absolutamente arbitraria establecida en 1928, este punto de aquí, esta esquina que aparece aquí, sería el inicio de la constelación de Aries. Si uno asumiese eso, ¿verdad? Si uno asumiese que el inicio del zodiaco fue cuando el punto cero estaba aquí, en esta esquinita, bueno, eso significaría que el zodiaco se estableció junto, más o menos, junto con la era cristiana. Es decir, estaríamos hablando de aproximadamente hace unos 2000 años, del año cero de nuestra era. Y resulta que eso es totalmente absurdo porque existen evidencias de zodiacos modernos, de por lo menos el año 200 antes de Cristo. Es decir, podemos estar seguros de que sea cual sea el punto de origen que se tomó para decir la constelación de Aries y el origen del zodiaco en este momento coinciden y podemos utilizar como punto de referencia estas 12 constelaciones para referirnos a estos 12 segmentos. Ese momento en el que ocurrió coincidía con un punto en el que definitivamente el punto cero estaba desplazado con respecto a lo que hoy en día los astrónomos dicen que es el inicio de la constelación de Aries. Es importantísimo entender que los segmentos existían desde antes de recibir esos nombres. Como parte del proceso evolutivo que le dio forma a la astrología, esos segmentos en un punto recibieron un nombre con el que nosotros los conocemos en la actualidad. Pero los segmentos en sí mismos eran, o sea, el concepto de esos segmentos de 30 grados era anterior, como pudimos ver, muy, pero muy anterior a esta nomenclatura. Llegados a este punto, podemos por fin abordar el tema de Ofiuco. En esa división de la que les hablaba antes, esa división moderna, en la cual se organiza el cielo en estas 88 constelaciones, bueno, resulta que la constelación de Ofiuco, a la constelación de Ofiuco, se le dieron estas fronteras, vamos a tratar de seguirlas con el cursor, más o menos, podríamos decir que Ofiuco vendría a ser toda esta zona del cielo. O sea, vamos a irla recorriendo. Toda esta zona del cielo que estoy recorriendo correspondería a Ofiuco. O sea, podemos darnos cuenta de que es sencillamente enorme. Es una constelación que para los astrónomos modernos es una constelación enorme, gigantesca. Por otra parte, Escorpio, ¿verdad? Esta de aquí sería la constelación de Escorpio.
podemos hacer lo mismo, vamos a recorrer su frontera, la frontera que los astrónomos modernos en 1928 le asignaron, ¿verdad? Es esta, y entonces por esa razón es que, bueno, y recordemos que esta es nuestra eclíptica, vamos a volver a, vamos a configurar esto de nuevo, vamos a quitar estrellas, vamos a poner otra vez el zodiaco, y ahí lo podemos ver. En esa época en la que la constelación de Escorpio coincidía con el signo de Escorpio, estamos hablando de la época en la que el signo de Escorpio, que es el octavo segmento de 30 grados, coincidía con la constelación de Escorpio. En esa época, para los astrónomos modernos, el Sol no se encontraba en Escorpio, se encontraba en Ofiuco. porque porque en la frontera que ellos les asignaron en 1928, Ofiuco, a Ofiuco le tocaría esa región del cielo, no a Escorpio. Es decir, es como si ellos pretendieran aplicar retroactivamente a los astrónomos mesopotámicos de hace 3.000 años la nomenclatura y las convenciones que ellos establecieron en 1928. El absurdo es tan desproporcionado, tan enorme, que realmente parece un chiste. Y sin embargo, es la piedra angular de esas críticas a la astrología, a las que se les ha dado tanta promoción, como cuando este astrónomo sale desenmascarando las mentiras del zodiaco a partir de Ofiuco. Es uno de esos casos en los cuales eh, eh, un crítico de la astrología rebate su propia concepción errónea de la astrología y cree que al hacerlo está rebatiendo la astrología. La realidad es que Ofiuco no es una constelación zodiacal, porque en el momento en el que se establecieron las constelaciones zodiacales, esos astrólogos de la antigüedad, en lugar de elegir a la constelación de Ofiuco, eligieron a la constelación de Escorpio para darle nombre a ese segmento de 30 grados. Estas líneas arbitrarias trazadas en el cielo simplemente no existían en esa época, como la frontera de los países modernos no existían en la antigüedad, y no existía a los efectos de este tipo de divisiones un organismo internacional que se encargara de cuadricular el cielo diciendo, bueno, esta zona se llama de tal manera y esta otra zona se llama de tal otra. Bueno, voy a dejar este material hasta acá. Creo que ya cubrimos lo que me interesaba, que quedara absolutamente clara la diferencia entre signo zodiacal y constelación zodiacal, y que bueno, que se entendiera por qué digo que el tema de Ofiuco es en realidad un circo, y que realmente no hay sustancia, no hay base dentro de esa crítica a la astrología. Cualquier duda, cualquier pregunta que surja con relación a lo que he expuesto, bueno, me la pueden plantear en las sesiones online, en las sesiones en vivo de nuestro curso de astrología a través de Internet. Y bueno, será hasta el próximo material de apoyo o hasta la próxima sesión en vivo. Gracias por su atención y bueno, continuamos explorando este amplísimo mundo de la astrología.